Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al cuarto webinar de nuestra Schimmer Schwarz School. Soy Pedro Hernández, director general de Schimmer Schwarz España, y voy a presentaros nuestro webinar de hoy que hablará de la empresa internacional en la era post-COVID. Para tratar este tema tengo el placer de presentaros a Chimo Andrés, responsable de internacionalización de la Cámara de Comercio de Castellón. Personalmente me llena de orgullo tener a Chimo conmigo para hablar sobre los temas del webinar, pues nos conocemos desde hace más de 20 años, cuando yo empecé mi andadura internacional de la mano de las misiones comerciales organizadas por Cámara Castellón y dirigidas por Chimo. Como presentación de Chimo, tengo que decir que lo considero uno de los grandes responsables del desarrollo de empresas exportadoras e internacionalizadas en la provincia de Castellón. Su trabajo desde el Departamento de Internacionalización de Cámara ha permitido que Castellón sea una de las provincias más exportadoras de España y lo convierte en uno de nuestros mayores expertos para hablar sobre el tema que hemos propuesto. Respecto al funcionamiento del webinar, quiero informaros que será en formato abierto y tanto Chimo como yo iremos participando simultáneamente. Todos aquellos que tengáis alguna pregunta, por favor, la compartís en el chat y os iremos respondiendo. Y sin mayor dilación, doy paso a Chimo para empezar el webinar. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Es un placer compartir con vosotros este webinar. La verdad que has sido un poco generoso en la presentación, Pedro. Te lo agradezco mucho. Sabes que aquí hemos aportado nuestro granito de arena en la internacionalización y desde la época de las misiones comerciales ha llovido mucho, creo yo. Aquello era un momento espléndido, ¿no? de mucha demanda industrial, donde realmente pues, el escenario no era tan complejo como el actual y que fueron tiempos, la verdad, que con añoranza los recuerdo, la verdad. Pero me temo, Pedro, que hoy vamos a tener que entrar en otra tesitura, en otro escenario. Pero antes que nada, bueno, agradeceros a Schimmer Schwarz School, la universidad, por la iniciativa. Creo que es de alabanza el que estéis transmitiendo conocimiento al tejido, a la universidad, a las personas que luego van a estar ahí pues, remando codo a codo con las empresas y por lo tanto, bueno, pues daros la enhorabuena por el proyecto. Y nada, hoy encantado aquí de compartir esta mesa. Entiendo, y como has dicho, Pedro, que está abierta, que va a ser un poco de diálogo. Sí que es verdad que hemos preparado un guión. Entonces yo, por ir entrando un poquito en materia, sí que me gustaría centrar el marco en el que pensábamos que íbamos a estar trabajando en el 2020. Voy a compartir pantalla para ir dando algunos indicadores. Bien, sí que me gustaría pues eso, dar las cifras de ese escenario que preveíamos nosotros en el 2019, donde realmente partíamos ya de una desaceleración del comercio mundial, es decir, ya estábamos pensando que entrábamos en un año complicado, lo que iba a ser el 2020, una desaceleración que incluso fue más aguda de la que preveíamos en el 2019, de un 2,6 a un 1,2% del comercio mundial y entonces preveíamos un 3% de crecimiento para el 2020. Lo que era la moderación del crecimiento económico, fijaros que en los países desarrollados, en la zona euro principalmente, se quedaba en un 1,4 y tenía un mejor comportamiento en países en desarrollo. Pero en todo caso, había una contracción de la economía, una desaceleración, también muy acuciante en lo que son las inversiones extranjeras, porque evidentemente cuando hay un escenario de tensión, evidentemente las inversiones extranjeras pues también se contraen. Por lo tanto, este era el escenario con el que intuíamos que entrábamos en el 2020. Por dar 4 claves, ¿no? En este momento, Pedro, pues ya estábamos hablando de que de un fenómeno de globalización estábamos entrando en una fase ya de desglobalización, es decir, de ralentización, de vuelta un poco a lo que era, pues eso, a políticas más proteccionistas, sobre todo motivadas por la lucha de los dos gigantes, de China y Estados Unidos. La política pues, estadounidense nos ha mostrado esa línea, ese cambio de rumbo
que de hecho había hecho bloquear a la Organización Mundial del Comercio, donde realmente Europa nos sentimos cómodos, o sea, marco regulado internacional, y donde había pues, bueno, pues esa bipolaridad, proteccionismo, multilateralismo, donde realmente Estados Unidos ha marcado el rumbo, ¿no? Por Yo lo poneros que algún creo que... ejemplo, fijaros en el periodo 2018-2019, cómo se incrementaron casi un 30% lo que son las medidas restrictivas a la importación mundial. Esto quiere decir que estábamos en un momento de protección donde cada país, cada bloque comercial está intentando protegerse, y esto al final lo que redunda es en bueno, un descenso del comercio mundial que estaba incluso con un impacto, se preveía, de 747.000 millones, ¿no? En lo que es el comercio mundial, en lo que es la pérdida. Yo aquí, Chimo, lo que creo es que la irrupción del proteccionismo en el tablero global ha generado bastantes problemas, ¿vale? Porque, pues bueno, lo que tú estás diciendo, a través de la Organización Mundial de Comercio había unos canales en los cuales se trabajaba de una manera, y la irrupción del proteccionismo lo que ha hecho es alterar pues esa gestión global de las relaciones comerciales a nivel mundial. Y eso yo creo que ha generado bastantes problemas. Totalmente de acuerdo. Es decir, esto ha sido un cambio. De hecho, un poco la conclusión la vemos ahí, ¿no? Ya estábamos pidiendo a gritos un cambio de modelo productivo. Era insostenible lo que estaba sucediendo. Se hablaba ya de una economía más verde, más digital y más sostenible. Esto era una evidencia a nivel regulativo, por parte incluso de la Unión Europea, que es el que más fuerza ha hecho hacia ¿Se oye ahora? Sí, yo creo que ahora ya se ha establecido la conexión como Dios manda. Madre mía, el Bueno, directo estos son gajes del directo. O y sea, la digitalización. Hablando de digitalización, bueno, ahora sacaremos el tema. vale, pues reanudamos un poquito. Espera que comparta pantalla. Bueno, esta, si quieres, empieza desde el principio, Chimo, que no se ha escuchado prácticamente nada. Perdonad y disculpar el lapsus, seguimos. Bueno, lo que hablábamos era de que nos encontramos realmente en una nueva estructura de globalización. Hablábamos de que ya empieza a tener más importancia la transferencia y el comercio de ideas, datos, que se conviertan en conocimiento, y esto da un paso de gigante en los nuevos modelos de negocio. Sí, esto lo veremos luego más adelante, que va a ser muy importante. Muy importante y decisivo, ¿no? Estamos en el momento, ¿no? Un crecimiento galopante de servicios a nivel global, que esto también nos va a dar una pista luego, ¿no? de cómo hay un componente de servicio intangible dentro del producto que cada vez tiene más importancia. Sí, es la venta consultiva, ¿no? Que cada vez pues se va... Sí, y sobre todo por la diferenciación cada vez más complicada a nivel de producto, que requiere todo envolverlo muy bien de servicios para generar una experiencia al consumidor cada vez más exigente, ¿no? También había un factor clave, que era cómo las cadenas globales de producción que había a nivel global van perdiendo fuerza hacia una regionalización, un proteccionismo, sobre todo provocado por las nuevas tecnologías, la robotización. También es verdad que la diferencia salarial esa brecha se va igualando. China ya no es lo que era antes, cuando tú y yo íbamos en esas primeras misiones comerciales. Los costes han subido. Por lo tanto, todo esto influye en que pierda fuerza toda esta estrategia, ¿no? De cadena global. Hay una concentración clara cada vez más regional de esos flujos comerciales, pero sobre todo lo que es el impacto de la digitalización, ¿no? Que eso estaba provocando pues tensiones, disrupciones en muchos sectores, principalmente en transporte, logística, en todo el tema de pagos, que luego hablaremos también, con el tema del blockchain, de los smart contracts, acceso a clientes, la parte que todos más nos medimos en el día a día, ¿no? Que es el mercado,
cómo los grandes operadores digitales de venta, Amazon, etcétera, Alibaba, pues con la digitalización han provocado una disrupción de las ventas tremenda, ¿no? Yo creo que Luego hablaremos de ello. sí, en esta estructura de la globalización y en el mundo que nos viene, la digitalización va a ser el punto determinante. El que domine la digitalización estará muy bien emplazado y el que no domine la digitalización pues se va a quedar en la cola. Totalmente. Bueno, pues este era así rápido lo que nos íbamos a encontrar. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nos encontramos en una situación de COVID inesperada, en un cisne negro, que hace saltar por los aires cualquier previsión. La economía española, pues bueno, si se preveía que fuera a crecer un 1,6% en el 2020, estamos barajando ya datos de que acabaremos entre un 10 y un 12% de recesión, algunos lo elevan incluso al 13. Por lo tanto, partimos de una tesitura totalmente imprevisible que vamos a tener que probablemente, evidentemente, va a lastrar todo el proceso de salida, ¿no? Pero también es verdad que vamos a ver que la internacionalización probablemente sea otro de los factores clave en lo que sea recuperación o transformación. Yo creo que esa palabra luego veremos dónde estamos, ¿no? Si una recuperación va a ser bastante para salir o vamos a tener que cambiar muchas inercias, ¿no? Yo me gustaría ahora poner cómo afecta esto también al mundo, ¿no? Es decir, por poner una foto de lo que son las principales importaciones mundiales dentro de ese escenario de recesión, apuntar también quiénes son los dos grandes actores del comercio mundial. Como veis, son China y Estados Unidos. Son los dos mercados que acaparan casi el 25% de la cuota mundial del comercio, ¿de acuerdo? Estados Unidos con 2,5 billones con B de dólares y con 2 billones China, ¿vale? Que habían estado creciendo hasta el 2018-2019 de media un 4% Estados Unidos y un 7% China, pero que ya en el último año, pues 2019, ya tuvieron una recesión de un -2 y un -3, ¿vale? Que si vamos a cifras de España, nosotros estaríamos en un -4. Pero bueno, lo que nos está diciendo es que esa recesión era clara, que era una globalización, pero que realmente el poder comercial lo siguen teniendo los grandes líderes del comercio mundial. Luego entraríamos ya por colores, como veis, Europa como continente, ¿vale? Canadá, México, India como segundo panel de mercados, ¿de acuerdo? Con una característica importante, y es que Estados Unidos, su principal proveedor es China. Y que China sigue teniendo casi una cuota del 20%, casi, está en 18,4%, que tengo yo apuntado, ¿no? de primer socio comercial de Estados Unidos. Por lo tanto, es verdad que hay una guerra de titanes, pero también es verdad que se han de entender, porque dependen también mucho uno de otro, ¿no? Por lo tanto, pues eso, vemos esas tensiones, cómo suben y bajan, cómo van negociando, pero que evidentemente nos afecta a Europa principalmente y a España, por supuesto. Que estamos dentro de una marea donde Europa ahora veremos que tampoco tiene una posición muy definida. Por poner el zoom un poquito ya más en exportaciones españolas, este sería el mapa de las exportaciones españolas al mundo, ¿de acuerdo? Ahí vemos un poquito todos los países de la derecha, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, todos países de la Unión Europea, siguen siendo nuestros principales socios comerciales. Están entre cuotas del 6 al 12% de nuestras ventas. Luego ya Estados Unidos y China, como vemos, por el grosor de la burbuja, porque son los dos grandes compradores, ¿de acuerdo? Y luego vemos también los que están más arriba en el eje vertical, son países que más están creciendo en los últimos 5 años, ¿vale? En tasas de crecimiento medio, ¿de acuerdo? En los últimos 5 años hablaríamos 2015-2009. Esto nos da una foto de que seguimos dependiendo mucho de nuestros socios comerciales a nivel de exportaciones, en un peso muy importante. Evidentemente, ratifica la posición fuerte de Estados Unidos
y China, China creciendo más que Estados Unidos, pero luego veremos que para Castellón, Estados Unidos pues es un país clave, ¿no? Esto sería lo que son, por desglosar un poquito más, las exportaciones españolas por continente, ¿vale? Por zonas geográficas vemos que España también es netamente dependiente también de Europa. Yo creo que aquí, Chimo, es muy importante ver que nuestro socio comercial más importante y con muchísima diferencia es Europa. Sí, totalmente. El mercado único es donde tenemos que tener, donde tenemos ese posicionamiento arraigado, donde dependemos muchísimo, ¿de acuerdo? Y claro, es verdad que esta crisis pues, nos ha hecho, pues, bueno, imaginaros todas estas columnas en negativo, ¿no? Lo que significa tener una esperanza de crecimiento, aunque sea ralentizada, a darnos este batacazo a nivel de operaciones comerciales. Pues bueno, ha sido una sacudida que vamos a ver cómo salimos en este momento, ¿no? Sí. Fijaros ahí las cifras, pero bueno, hay un menos 14% en lo que hemos analizado entre enero y agosto de 2020 respecto al 2019. Eso sería España. Si entramos ya por ir bajando en materia a Castellón, ¿de acuerdo? Bueno, pues vemos lo mismo, tenemos dependencia europea, ¿de acuerdo? En este momento estamos enero-agosto en 4.714 millones de exportación. Fijaros que decrecemos mucho menos que España, por lo tanto, esto nos está dando, pues bueno, una clave, ¿no? También de lo que es el peso industrial en la provincia de Castellón, que yo creo luego aquí, Chimo, también se ve que las ventas, las exportaciones de Castellón están mucho más diversificadas que las de España. No dependemos de la Unión Europea, lo cual es una ventaja. Totalmente de acuerdo, y además respecto a España, pues bueno, es verdad que España, pues yo creo que ha sufrido en la línea de flotación del turismo, donde hay zonas más turísticas que la provincia de Castellón a nivel internacional, y eso yo creo que ha sido un varapalo que nosotros, evidentemente, nos está afectando a nivel local, pero a nivel internacional esos sectores no han tenido tanta repercusión en ese descenso. En cambio, el sector industrial ha mantenido muy bien el pulso, ¿vale? Sí. Como ahora veremos, ¿no? Si vemos lo que son las principales partidas de exportación nuestras. ¿De acuerdo? 3 de agosto de 2020. Aquí quiero apuntar realmente que casi el 50%, el 47% de las exportaciones de la provincia de Castellón vienen dadas por el clúster cerámico. Sí, claro. Si sumamos, fijaros, lo que son las dos primeras partidas de exportación, están casi en un 50%. Sí. ¿De acuerdo? Es verdad que fíjate que el descenso respecto al mismo periodo año anterior, 2019, evidentemente es negativo. ¿De acuerdo? Solo hay una partida de otros productos químicos pues, por la necesidad en esta crisis. Y los cítricos, que creo que es el sector beneficiado de momento de la crisis. Sí. ¿Vale? Pero es verdad que el sector industrial pues, ha sufrido, aunque lo ha hecho trimestralmente de forma desigual, pero es verdad que vamos a ver cómo acabamos el año, pero si somos capaces de salvar los muebles, ¿no? De alguna manera para... Sí, de minimizar el desastre todo lo que podamos. Totalmente. A nivel de mercados, los top 5 de Castellón creo que son Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Alemania. Es verdad que en el 2020 ha habido un cambio, es decir, el primer socio comercial de Castellón es Francia. En 2020 hay una estimación de que bajen las exportaciones a Francia en torno a un 4%. Pero Estados Unidos, que lo teníamos en tercera posición en el 2019, sube el escalafón a segundo mercado de exportación de Castellón. Es decir, es un mercado para nosotros muy importante. Y en este periodo pues, ha crecido un 2,7%. Es verdad que estaba creciendo en cifras de casi 2 cifras, ¿vale? Pero bueno, se mantiene en positivo y pasa a un segundo
lugar en el ranking, ¿no? Alemania quedaría tercero, que estaba el quinto en el 2019. UK, que lo teníamos como segundo socio comercial en el 2019, pasa al cuarto lugar en las cifras del 2020. Con Reino Unido, bueno, tenemos el Brexit, vamos a ver qué ocurre, si hay una salida negociada o no. Vamos a ver también qué pasa en las elecciones de Estados Unidos. Si hoy supiéramos resultados, pues esta semana, pero es posible que condicione mucho las negociaciones de Estados Unidos con Reino Unido. Bueno, aquí hay una incógnita muy interesante que yo creo que va a hacer por lo menos que las previsiones de futuro se lean de una manera o de otra. Va a ser decisiva. Sí, porque bueno, el tratado con la Unión Europea también de momento está congelado. Depende de lo que ocurra, pues se retomará o no. Efectivamente, ese tratado de libre comercio que nos daría una liberalización del comercio transatlántico con Estados Unidos sería esencial para nosotros. Trump lo tenía bloqueado y vamos a ver si salía el Partido Demócrata y lo activara. Si sale Trump, pues con la esperanza de que vuelva, ¿no?, a abrir un poco su política, ¿no? Bueno, pues esto serían un poquito cifras que nos dan, yo creo, un marco de lo que somos y dónde estamos para ver cómo atendemos el futuro, ¿no?, que nos viene encima. Por dar 4 datos antes de entrar en reflexión, en importaciones seguimos teniendo un saldo comercial positivo, estamos creo que en un saldo favorable en casi 1.900 millones de euros, lo cual es importante. Es muy importante tener una balanza positiva. Correcto, las importaciones pues, han descendido casi el doble que las exportaciones, por lo tanto ha incrementado ese saldo comercial. Esas son las principales partidas de importación que tenemos, sobre todo combustibles y lubricantes, más producto químico, minerales metálicos, mucha materia prima para la producción del sector industrial de Castellón. Y estos son los países un poquito más representativos en cuanto a importaciones. Bueno, pues esto era un poco a nivel de radiografía, situarnos en la coyuntura actual. Antes, además, dar un dato importante y es el peso que tiene el sector industrial en la provincia de Castellón respecto a la economía nacional, donde vemos ese diferencial en la industria, ¿no?, que para nosotros es tan importante. E incluso los servicios, siendo un sector muy representativo dentro del PIB, pues si lo comparamos con España, estamos bastante mejor. Y yo me quedaría con la clave industrial, ¿no? Yo personalmente creo que es muy importante el 23% del peso que tiene la industria en Castellón, lo cual te permite estar más diversificado y es una de las razones por las que yo creo que aquí la crisis post-COVID la vamos a notar un poco menos. Este 14% que tiene la economía española es lo que yo creo que ahora pues lo vamos a hablar a continuación, pero se tiene que invertir para intentar aumentarlo y llegar a un nivel por lo menos del 20 y tantos %, ¿vale? Porque realmente en España lo que estamos viendo es que como dependemos mucho del sector servicios, pues en una crisis como esta pues estamos sufriendo mucho. Totalmente de acuerdo, Pedro. Y además esto, por descender un poquito ya también a lo que es el perfil, la estructura del tejido exportador de Castellón, pues hay hecho algunas anotaciones que también nos dan bastantes claves, ¿no? De alguna manera hemos crecido en exportaciones regulares, en empresas regulares. Eso quiere decir que el número de empresas que de forma consecutiva en los últimos 4 años han exportado ha incrementado. Esto es una buena noticia, porque está muy claro que la relación empresa regular exportadora tiene un peso al final mayor en lo que es el crecimiento de la facturación en los mercados internacionales. Eso está demostrado. Por lo tanto, en este momento tenemos un número mayor que teníamos en los últimos años, 1.265 empresas ya que de forma regular están exportando. O sea, nuestro músculo de alguna manera está creciendo. El clúster cerámico tiene un peso, como hemos visto, muy importante, muy profesionalizado. Tenemos la suerte de tener la universidad, de tener el Instituto Tecnológico, de tener un clúster que yo creo que ha dado un vuelco
y que ya cuando hablábamos de que la digitalización empezaba a ser una estrategia ya transversal a implantar, las empresas ya estaban empezando a invertir en la industria 4.0, ya había sensibilidad con el mercado y lo está demostrando día a día. Por lo tanto, ahí tenemos una ventaja competitiva a potenciar, ¿no? Yo creo que el clúster cerámico es el activo más importante que tenemos en la provincia y yo creo que tenemos que gastarlo como tractor para poder salir de la crisis y poder hacer a través de él una estrategia de futuro importante en la provincia. Totalmente. Partimos de un clúster con tan internacionalizado. A ver, internacionalizado, considerando evidentemente el sector vertical, el sector de materia prima, de producto acabado y de tecnología. Creo que es un sector potente, donde tenemos un potencial de crecimiento tremendo, ¿no? Para que esa internacionalización sea del clúster, ¿no? Completo, de actuar como clúster y demostrar, como lo estamos haciendo, pues que tenemos un valor diferencial muy interesante y mucho que decir todavía. Luego hay un dato importante también, que es el importante que también nos vincula al tamaño de empresa. Es decir, solo el 12,4% de las empresas exportadoras facturan el 80% de la exportación, ¿vale? Esto es bueno, pero no es tan bueno porque realmente cada vez los grandes son más grandes. Muy bien. Y esa brecha de la pyme exportadora pues va decreciendo, ¿no? Yo creo que solo el 5% de la exportación está en manos de empresas que exportan a 2 millones de euros, ¿no? El 80% está en manos del 12%. Entonces, sí que hemos de trabajar aquí hay una brecha importante para, yo creo, dotar de más tamaño a la pequeña empresa, de ayudarle mucho a crecer a nivel internacional, con herramientas, con alianzas, con consorcios. De alguna manera hemos de crecer el músculo para poder competir, porque cada vez, como vemos, el escenario es más complejo. También es importante que somos una economía muy abierta. Es decir, Castellón es una provincia con 115 empresas internacionales, multinacionales implantadas en Castellón, donde además son exportadoras. Por lo tanto, tenemos una interrelación comercial muy interesante con los inversores y el 40% de esas empresas implantadas y que exportan son del sector industrial. Por lo tanto, yo creo que esas sinergias tecnológicas de conocimiento son muy interesantes para la economía de Castellón. Aquí, Chimo, yo sacaría ahora a colación lo que solemos hablar en nuestras comisiones de internacionalización, Sí. Que la fase 1 la hemos hecho muy bien, de la exportación, porque tenemos muchísimas empresas exportando, pero ahora realmente lo que tenemos que centrarnos es en la fase 2, que la fase 2 sería pues empezar a implantarnos en el exterior con estructuras de todo tipo, pero implantarnos en el exterior. Sí, lo vamos a ver, bueno, lo veremos también al final, pero todo esto nos está marcando un poco el camino al que el sistema tradicional de gestión de empresa está cambiando. Realmente es verdad que antes éramos más aventureros, pero también el mercado había más facilidad de penetración en el mercado internacional. El escenario que nos vamos a encontrar va a ser una competitividad tan atroz, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que hemos de cambiar de modelo, hemos de aprovechar nuevas estrategias de exportación, dar ese salto que tú dices hacia la implantación, que no tiene por qué ser industrial, puede ser una implantación comercial, puede ser una implantación con alianzas estratégicas de servicio. Es decir, hay numerosas estrategias que nos pueden permitir, de alguna manera, alcanzar mercados internacionales a golpe de clic, pero es verdad también que para eso hay que tener muy clara la estrategia. Y ahí es donde vamos a ver que es uno de los hándicaps que siempre se detecta, ¿no? Que todavía no estamos utilizando en la mayoría de planes de salida el factor estrategia, ¿no? Nos falta ahí un poquito ahondar en este factor clave.
Si no hay una hoja de ruta muy bien marcada, es muy fácil perderse, y más si somos empresas de un tamaño pequeño. Bueno, dicho esto, Pedro, pues yo creo que para mí una de las claves de la mesa de hoy es qué ha supuesto el COVID, ¿no? Este cisne negro. Yo lo definiría en la palabra aceleración de todo esto que hemos comentado y todas estas tendencias que ya nos apuntaban hacia un cambio de modelo, hacia una economía más sostenible, descarbonizada, donde realmente, si analizamos el COVID, pues muchos de los efectos los asociamos claramente al cambio climático, al estrés comercial, a la utilización de esa economía de gran consumo energético. Bueno, pues lo que ha hecho esto es acelerarlo a la carrera, quiero decir. Ha sido un tsunami, un cisne negro, llamadlo como queráis, pero ya no hay, yo creo, tiempo de adaptación. Hablábamos de adaptación. Para mí la palabra adaptación tendríamos que eliminarla del vocabulario, y yo creo que tendríamos que estar ya siendo conscientes de que estamos en un momento de transformación, pero muy acelerada, y que hemos de tomar acción, es decir, hemos de actuar. Ya, la rivalidad de las grandes potencias, vamos a ver cómo el desenlace de lo que pase estos días, pero va a seguir existiendo, porque hay una guerra tecnológica industrial basada en el 5G, y el que tenga la supremacía industrial pues va a ser el que tenga ese poder, ¿no? En los próximos años. La digitalización va a ser un factor clave. El tema va a ser dónde vamos a estar nosotros en el marco en el que convivimos, que es la Unión Europea. Sí, ¿Vale? yo aquí lo que creo realmente es que en este orden internacional en el que hay dos superpotencias, que son Estados Unidos y China, la Unión Europea, como tú bien comentas, está descolocada, ¿vale? Porque no sabe hacia dónde ir, ¿vale? Y a mí un tema que me preocupa muchísimo es que yo creo que a nivel de digitalización estas dos potencias lo tienen muy claro, cada una a su manera, y la Unión Europea se ha quedado muy atrás. Entonces, si realmente la Unión Europea no marca una estrategia a 3 y 10 años, nos vamos a quedar muy, muy atrás y Europa va a sufrir mucho. Ese es mi punto de vista. Sí, yo también estoy de acuerdo. Es verdad que yo creo que Europa también ha apostado por ese cambio de modelo, por también su ventaja competitiva en lo que es tecnología medioambiental, ¿no? Ese cambio de modelo sostenible, donde los valores sociales tienen que ser muy importantes. En este nuevo orden internacional, eso lo habían frenado por motivos geopolíticos, evidentemente, y económicos, pues las grandes potencias, Estados Unidos sobre todo, en detrimento, evidentemente, de lo que son las instituciones internacionales, ¿no? Pero esto tiene que volver yo creo, a un nuevo orden internacional. Yo creo en la posición europea, pero es verdad que de momento es muy débil, que no tenemos un posicionamiento claro, y que tendremos que dar un puño encima de la mesa, ¿no? Para decir, aquí estamos, esto es lo que... Y además en un orden internacional organizado por las grandes instituciones públicas, ¿no? Que lideran Sí, sí, todo. al Y final la es Organización Mundial de la Salud también, que nos ha dado... marcar una estrategia, Chimo, la gente sepa cuál es esa estrategia y tomar medidas para intentar converger en dirección de esa estrategia. Correcto. Yo en línea de esto que estamos hablando, pues habíamos anotado cosas que creemos importantes, ¿no? Que era ese también, como dices tú, la Unión Europea tiene que tener un cambio de gobernanza. En esta crisis lo que hemos visto es que realmente pues somos muchos Estados miembros dentro de una organización, un bloque, que cada uno pues defiende sus intereses, cada país tenemos unos sectores de especialización, hemos sufrido y estamos sufriendo el COVID y la pandemia de una manera, hay una asimetría total. Esto nos da pues eso, pues una debilidad en lo que es la gobernanza, ¿no? Y en la negociación a nivel mundial. Esto tenemos que cambiarlo. Lo que pasa es que tenemos que cambiar con
con herramientas ágiles. Es decir, todavía yo creo que la Unión Europea no tiene ese micrófono único, ¿no?, para poder negociar, y por lo tanto pues, esa autonomía estratégica primero la tendremos que definir y la tendremos que implantar, pero de una manera muy, muy rápida. Es decir, porque a nivel tecnológico y a nivel de digitalización estamos muy por debajo de los grandes bloques. Por lo tanto, hemos de impulsar la digitalización, pero es verdad que hemos de tener clara cuál es nuestra autonomía estratégica, en base a qué plan estratégico, qué queremos ser la Unión Europea, ¿no?, de aquí a 20 o 30 años. Y evidentemente están apostando por la economía circular, por lo que es la economía sostenible, pero bueno, vamos a ver cómo integramos al resto del mundo para que siga nuestro modelo, ¿no? Eso va a ser no tan fácil y va a haber muchas tensiones a nivel comercial, ¿de acuerdo? Sí. Hay un tema ahí que lo dejo, que son los cambios demográficos, es decir, no solo va a haber estímulos verdes, va a haber un cambio de modelo productivo, la irrupción de la digitalización de alguna manera nos da un nuevo escenario, pero es verdad que estamos entrando en una población muy envejecida. Esto nos va a dar también pues, un enfoque de salud, de digitalización enfocado al sector público y privado para la salud, y con la pandemia esto pues lo que se va a acelerar, ¿no? Se va a acelerar. Simo, nos han entrado por el chat algunas preguntas. Sí. Te voy a hacer la primera. Nos preguntan, según tu experiencia profesional, ¿has notado si las empresas de Castellón están cambiando para adaptarse a las circunstancias que ha provocado el COVID? Yo creo que sí. Es decir, además, pero no es que se estén adaptando, es que han tenido que adaptarse por necesidad. Es decir, esto ha sido un shock, yo creo, para todos. A ver, también es verdad que yo sí que había visto ya bastante movimiento el año anterior hacia lo que era la digitalización. Lo que pasa que esto lo que ha hecho es, como digo, acelerar. Lo que han dicho es el parón que ha supuesto el no poder mantener lo que son las relaciones comerciales tradicionales, personales. Este parón de lo que es por el confinamiento en la industria, lo que se ha hecho es replantearnos el modelo digital para poder mantener nuestro día a día. Es decir, por necesidad, claro que sí que lo hemos notado. Sí. Y luego otra que también me parece muy interesante, nos pregunta, ¿qué impacto pensáis que puede tener de llegar a realizarse para las empresas de Castellón o emprendedores tener un centro logístico de Amazon en Castellón? ¿Creéis que puede ayudar a empresas locales a animarse a internacionalizarse, exportar, aprovechando la logística de Amazon y empezar estableciéndose en ese marketplace? Pregunta buena. A ver, yo la he visto ahora que acaba de entrar y digo, esta es muy buena pregunta. Pregunta muy buena. Bueno, pues si eso se lleva a cabo, es muy buena noticia. En primer lugar, que una multinacional implantada en España y en toda Europa, como es Amazon, apueste por nuestra provincia a nivel logístico, es porque tenemos unas infraestructuras, porque tenemos buenas conexiones y porque Castellón es un buen lugar de inversión. Por lo tanto, es lo que ahondar en la economía abierta de Castellón. Evidentemente, el impulso que puede dar esa inversión a todo el entorno de micropyme de Castellón va a ser tremendo, a nivel logístico, a nivel comercio, a todos los niveles. Pero yo sobre todo a que va a dinamizar la economía del entorno, ¿no?, de la microempresa y del entorno competitivo de Castellón. Yo lo que creo que sería muy importante en la diapositiva que hemos visto anteriormente, que el problema que tenemos es que aquí tenemos mucha atomización, puedes ayudar a potenciar las microempresas y al final, pues en la cesta poder tener muchos más huevos y aumentar pues el tejido empresarial exportador de la provincia. Totalmente. También nos da muchas claves, es decir, lo que nos está dando las claves es del impulso tan fuerte que está teniendo la digitalización en las ventas. Es decir, hemos pasado, es decir, ahí sí que vamos a sufrir, es decir, lo está sufriendo ya el comercio, lo está sufriendo la pequeñita empresa, el autónomo,
Es decir, hemos pasado ya a un modelo de comercio digital y la proximidad cada vez va a ser más complicada de mantener. Por lo tanto, que Amazon se implante aquí a esos niveles con esos almacenes logísticos quiere decir que no hay una vuelta atrás. Eso ya lo sabíamos, pero es que fijaros la velocidad de lo que habrán supuesto las ventas este año de confinamiento. Creo que el otro día leía un artículo de Inditex de la valoración, ¿no? de lo que han sido las ventas en el 2020 desde que se decretó el COVID, desde que irrumpió hasta hoy, ¿no? No sé si se hablaban de 3.000 millones de visitas entre febrero y agosto, y cómo ha incrementado casi un 74% las ventas del grupo Inditex. Inditex empezó a ver el modelo de venta digital en el 2010 y apostó por él. Y si el líder mundial en venta minorista ha tomado esta decisión y está reconvirtiendo todos sus centros de venta en grandes almacenes logísticos integrado con la venta digital, es que al final es lo que hablamos también en las comisiones de internacionalización, que nosotros estamos muy centrados en la venta offline. Es que la venta online cada vez va cogiendo más parte del quesillo de la venta, y yo creo que al final vamos a tenernos todos que poner las pilas, porque esto va a ser muy rápido y el crecimiento de la venta online va a ser, yo creo que exponencial. Claro, además, hablando ahora de Amazon y las grandes plataformas digitales de venta, es la realidad, ¿no? Son las que han provocado una disrupción de las ventas a nivel global. Están cogiendo tanta fuerza que los canales tradicionales o se integran con ellos o va a ser muy complicado seguir en el panel de la distribución. Es decir, ya no es que te lo tengas que plantear, es que has de decidir cómo estar. ¿Vale? Y aquí no estamos hablando solo del B2C, como puede ser un Amazon, ¿no? Y un poco cogiendo el hilo de la pregunta, Amazon en Estados Unidos ya está trabajando todo lo que es la parte B2B, el Amazon Business, ha irrumpido con tal fuerza que yo creo que ha roto todos los pronósticos de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un canal de distribución clave donde todas las empresas que fabriquemos un producto vamos a considerar, ya no digo Amazon, puede ser un Alibaba, puede ser un sector sectorial, un marketplace muy especializado, pero estas cadenas van a ir cogiendo peso, van a ir cogiendo posicionamiento de grandes centros de distribución que van a romper los modelos tradicionales. Y nos tendríamos que integrar de una manera u otra, Pedro. Ahí es un debate muy interesante para el sector. Muy bien. ¿Vale? Y en ese sentido, bueno, aquí es verdad que hay una disrupción, que hay un nuevo modelo. Es verdad que hay muchas amenazas, lo estamos diciendo. La digitalización para el pequeño comercio va a ser una amenaza, y lo que tenemos que intentar es ir convirtiendo esas amenazas en oportunidades, porque tienen que serlo. Yo ahora, Chimo, lo que te propondría es lo siguiente. Como tenemos varias preguntas y llevamos ya bastante rato, te convoco a un próximo webinar en el cual hablemos de cómo tenemos que gestionar esta salida de la crisis con este proyecto de fondos de la Unión Europea y bueno, todo lo que aquí vemos, ¿vale? De acuerdo. Y ahora será un poco responder las preguntas de la gente que nos las ha enviado, ¿vale? Me parece perfecto, porque además hay mucho que hablar y... Sí, por eso yo creo que un poquito más adelante, cuando ya esté un poco más clara cómo va a ser o cómo se va a plantear la salida de la crisis, hacemos otro webinar para hablar sobre ella, y ahora nos centramos en las preguntas. Entonces, para ti, dice, otra pregunta para Chimo es, dado el alto nivel de desempleo actual en la provincia, ¿cómo cree que va a evolucionar y qué empresas del sector, según él, van a necesitar contratar personal? No he oído lo último, Pedro. ¿Y qué empresas van a ir? ¿Qué empresas y de qué sector, según tú, van a necesitar contratar personal?
Bueno, buena pregunta también. Sí. Vamos a ver cómo evolucionamos este año y cómo lo cerramos, ¿no? Eh, yo creo que no hay, que no... A ver, el sector industrial es nuestro sector. Sí, o sea, yo creo que el clúster cerámico va a seguir tirando del carro mucho, ¿vale? Va a requerir de gente porque creo que va a seguir creciendo porque, bueno, en la crisis de 2008 se profundizaron muchísimo y realmente en esta crisis estamos viendo que lo pasamos mal 2 meses, pero a partir de junio nos hemos recuperado mucho. Creo que hay otro tema que para mí es muy, muy importante y es que todas las empresas tecnológicas que tenemos en la provincia, que son unas cuantas, muchas de las cuales podemos encontrar en el SpyTech, pues estas empresas van a tope y no tienen gente. Y ese es un tema que yo creo que va a estar ahí y va a hacer falta también mucho perfil tecnológico y probablemente pues haya que buscarlo fuera porque no tengo claro que en la provincia tengamos todo el talento que haga falta para cubrir todas esas plazas. Yo creo que sí, la demanda de personal cualificado en tema digital, en tema tecnológico, yo creo que va a crecer, evidentemente, porque tenemos que ir hacia esa línea, no hay más. Es verdad que no sé aquí, también es verdad que lo que es la digitalización ha provocado una aceleración de todo lo que es el teletrabajo y la teleformación. Es decir, que los modelos de formación ahora se van a acelerar de una manera también importante. Tenemos que entrar en ese perfil de informático, de diseño digital. Son ejes fundamentales que van a crecer. De hecho, yo hablando con empresas que se dedican a la digitalización no dan abasto, están desbordadas de trabajo porque hemos tenido que reinventarnos dado a las circunstancias y aquí se va a necesitar muchísimo personal. Sí, porque yo en lo que respecta a una empresa, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que cuando tuvimos el primer confinamiento, pues bueno, intentamos hacer el teletrabajo lo mejor que pudimos, teníamos determinados medios para hacerlo, pero una vez volvimos en el mes de junio, pues nos planteamos seriamente el intentar digitalizar la empresa a todos los niveles. Si esto tuviera que volver a ocurrir, pues nos quedarán mucho mejor preparados. Entonces, aquí viene otra pregunta que nos han hecho, es, ¿crees que en esta segunda ola las empresas están más preparadas ante un posible nuevo confinamiento? Y en ese caso, ¿cómo lo gestionarían? Yo aquí, por nuestra experiencia, lo que puedo comentar es que sí que estamos más preparados porque lo que hemos hecho durante estos 4 meses es intentar digitalizar y dar medios digitales para que la gente pueda hacer teletrabajo a aquellas partes de la empresa que en marzo, desgraciadamente, pues no teníamos preparadas. Sí, totalmente de acuerdo, Pedro. Yo creo que es así. Sin duda. Es decir, esto nos ha hecho a todos, yo creo que ponernos las pilas de una manera acelerada. Yo creo que incluso nos ha sobrepasado. Estamos digiriendo aún la primera ola. Esperemos que la segunda ola acabe pronto. Pero te puedo asegurar que las empresas están trabajando contra reloj para ver de qué manera pueden replantear sus modelos de negocio, de qué manera pueden desarrollar nuevas estrategias diferenciales para aportar al mercado, porque claro, las grandes empresas lo han tenido más fácil en medios, en recursos, y probablemente el impulso con el que saldrán después del COVID va a ser muy, muy fuerte. Las empresas pequeñas, medianas, que ya venían un poco lastradas de la primera crisis, que parecía que empezábamos a levantar cabeza ahora en el 2019 con este golpe, pues no ha sido tan fácil. No han tenido los recursos, a veces tampoco el personal para abordar esta crisis, ¿no? Pero es verdad que, bueno, al final espero que esa financiación que ha habido se aproveche y se cambien las cosas. Es decir,
esperemos que sirva para eso. Y tiene que serlo, porque es que si no va a ser muy complicado salir con un modelo competitivo. Vale, continuando con las preguntas y vamos ya pensando en que vamos a tener que acabar en algún momento. Una pregunta que nos ponen ahora es, en la anterior crisis, en 2008, fue más perjudicial para el sector del azulejo y la economía de la provincia de Castellón. ¿Creéis que la diversificación hacia mercados exteriores ha repercutido de manera positiva, reduciendo la dependencia del mercado nacional y, en este sentido, repartiendo el factor riesgo? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos suerte de tener sectores industriales tan diversificados a nivel internacional, es decir, con medias de 80 a 100 mercados de exportación, ¿no? Esto te da una diversificación tremenda y donde puedes ir sorteando incidencias del entorno como este, pero también es verdad que esta crisis es diferente a la anterior. Sí. Yo en ese sentido... Es una crisis de movilidad que ha impactado en todos los mercados. Yo, pues bueno, que viví la crisis de 2008, igual que tú, Chimo, en el sector cerámico podemos afirmar que la crisis de 2008 lo que trajo es una profesionalización muy, muy importante. Sí. Y esto ahora está ayudando mucho. Y yo realmente, cuando hablamos de esta crisis en la que estamos, yo siempre soy optimista y hay mucha gente que me dice, es que tú eres muy optimista. Bueno, yo soy optimista porque yo creo que a nosotros la crisis de 2008 nos ayudó muchísimo a profesionalizarnos. Entonces yo confío mucho en el clúster cerámico porque sé que se profesionalizó mucho, que hay mucha gente muy, muy competente y que, bueno, lo vamos a pasar mal porque esta crisis nos ha pillado, como tú decías antes, a todos desprevenidos, pero en el momento que las empresas se ubiquen y se coloquen, yo estoy seguro que saldremos mucho antes que de otros sectores. Estoy absolutamente convencido. Sí, además aquí yo creo también, Pedro, que se da la circunstancia de que, aparte de, evidentemente, de esa diversificación de mercados, de esa tecnificación y la tecnología aplicada al sector, que yo creo que somos punteros a nivel mundial y lo estamos haciendo muy bien, en un momento en que el mercado está apuntando hacia una economía más sostenible, partimos de un material y de un sector y de unos productos muy interesantes en esa economía, digamos, circular o sostenible. Son materiales duraderos, son materiales con características muy interesantes en el tema de salud, que nos va a dar, yo creo, un impulso en lo que es la crisis sanitaria, lo que es la colocación de producto en unos mercados donde antes a lo mejor no se hacía tanto hincapié. Y luego también, por otro lado, yo creo que también estamos entrando en una dinámica de retroceso hacia los valores de nuestro entorno, de kilómetro cero, ¿vale? Una economía que lo que va a hacer también es impulsar desde las empresas tractoras, de las grandes empresas que tenemos aquí en Castellón, pues el que de alguna manera se creen ecosistemas de pequeñas empresas alrededor que de alguna manera se vean beneficiadas de ese efecto tractor, ¿no? de los líderes. Por lo tanto, tenemos una oportunidad muy interesante de abordar estrategias de crecimiento, pero sin olvidar pues ese camino inclusivo de defender nuestro territorio, ¿no? Vale, la última pregunta, Chimo, y con esta ya acabaríamos. A ver, nos preguntan, ¿creéis viable que lleguemos a ver en las empresas de Castellón una reducción de la jornada de trabajo como medida para luchar contra el nivel de paro y poder contratar a más personas? Pues no te sabría decir, Pedro, entramos ahí en variables de mucho tipo. Yo tampoco. Yo aquí sí que veo que el teletrabajo es algo que hemos descubierto con el coronavirus, pero que ha venido para quedarse, ¿vale? Esto yo sí que lo veo. Realmente yo creo que habrá muchas empresas que para incentivar a sus trabajadores pues les ofrecerán alguna parte de su jornada semanal poderla hacer en casa haciendo teletrabajo. Pero yo realmente en estos momentos el plantearnos una reducción de jornada con todo el trabajo que tenemos por hacer,
yo no lo veo, sinceramente, en estos momentos. No sé cómo pensarás tú, Chimo. Sí, pues no lo sé, depende también de las políticas, ¿no? de empleo que se aborden, pero lo que sí que está claro es que si miramos hacia otros países, la flexibilización de lo que es el trabajo es una constatación, es decir, la digitalización lo que puede provocar es que haya una deslocalización del trabajo, de que cada vez haya más autónomos que puedan trabajar de forma muy específica y para muchas empresas de su casa, desde cualquier lugar. Va a haber una disrupción también en el empleo, yo creo. Yo creo que esto va a ser un punto de inflexión. Es decir, teleformación, teletrabajo, deslocalización del trabajo. Pero también es verdad que aquí puede venir mucha gente a trabajar por nuestro clima, ¿no? De una generación de empresas de servicios que estén dando y trabajando para empresas no ubicadas presencialmente en nuestra provincia. ¿Vale? Sí, y nosotros podremos hacer lo mismo para empresas que estén fuera. Sí. Que al final todos esos temas, Chimo, los dejamos para un próximo webinar. Hablaremos pues del Next Generation de la Unión Europea, todo ese dinero que va a España, cómo lo vamos a poder invertir y qué es lo que se podría hacer en la provincia para poder salir de la crisis y tener una estrategia para los próximos años. Entonces yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por tu presencia, ha sido un placer y bueno, pues eso, lo que te he comentado. Nos vemos dentro de unos meses, ¿vale? Muchas gracias, Pedro, y a todos los participantes. Y disculpar el lapsus tecnológico. Bueno. Esperemos que la próxima con gajes del directo. No vuelva a ocurrir. Con gajes del directo, Chimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.